Presento una entrevista que le hice ayer por la noche a José Antonio Meade, recién nombrado nuevo secretario de Desarrollo Social. Aquí la primera parte. Nos recibe en su oficina el nuevo secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Curibreña, hasta hace una semana y media canciller de nuestro país. La primera pregunta, ¿cómo te estás sintiendo en esta oficina, secretario? Contento, entusiasmado y agradecido. Es una oportunidad muy importante la que el presidente me da de atender a una población, de enfrentar un reto que está al centro de su estrategia de inclusión, y le agradezco la oportunidad, me encuentro entusiasmado y comprometido. Decías justamente en estos días que por lo pronto la cruzada nacional contra el hambre, esa no se va a interrumpir, no se va a modificar más que a través justamente de este enfoque que mencionas. La cruzada contra el hambre nace siendo un programa flexible, de hecho nace con la intuición de que había personas con carencias extremas, había personas que tenían 3 o más carencias, ingresos menores a la línea de bienestar mínimo, y que una de sus carencias era la carencia alimentaria, y que sobre ese universo había que focalizar esfuerzos. Desde que yo estaba chavita, y me imagino que desde que estabas tú chavito también, he escuchado a todos los candidatos y gobernantes y políticos en nuestro país, por supuesto intelectuales, a toda la gente hablar sobre el rezago, el gran rezago de México, justamente la pobreza. Y de repente tenemos esta sensación de que es el monstruo de las 1000 cabezas y de que es prácticamente una misión imposible. Te sientas en este escritorio, lo ves y no te asustas. Me compromete, el reto es un reto importante, es un reto con el que el presidente también está comprometido, pero es un reto en donde cuando uno va viendo sus dimensiones, sus distintos rostros, los instrumentos de política pública, se van apreciando avances, se van apreciando cómo algunas carencias se van reduciendo, se van apreciando también algunas que siguen siendo muy difíciles de abatir, pero la pobreza en sus muchas dimensiones y en sus distintos rostros tiene características en algunos casos ancestrales, pero en algunos casos con avances relevantes. En general las carencias sí se han venido abatiendo. Cuando los dos éramos chicos, hace muy poco en tu caso, menos en el mío. No, más o menos en el mismo. Pero el reto, por ejemplo, de cobertura de electricidad, pues era un reto que superaba el 40% hace apenas 3 décadas. Hoy es un reto que implica el 1%, muy difícil ese 1%, pero ya se adelantó en abatir el 29%. Y lo mismo cuando uno va viendo agua, cuando uno va viendo drenaje, cuando uno va viendo estructuras de los techos, de los muros, de los pisos. En general se aprecia un abatimiento importante de carencias. Tú participaste en el gobierno de Felipe Calderón, y participas ahora en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los panistas que salen y dicen, bueno, mientras había gobiernos panistas la pobreza no solo no aumentó, sino que decreció y ahora está en franco aumento. Tú estuviste ahí y estás ahorita. ¿Con qué ojos ves esas declaraciones? Yo creo que hay que buscar tratar de despolitizar el tema de la pobreza. Yo creo que quienes más necesitan de la acción de gobierno, lo que menos necesitan es convertirse en banderas de políticos y de declaraciones políticas, y lo que exigen más bien es que trabajemos de manera coordinada, identificando éxitos, identificando fracasos, identificando la dimensión de los retos y lo que podemos hacer para sacarlos adelante. De lo que has visto hasta el momento, me imagino que no solamente en esta semana y cachito que llevas al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, sino pues has estado siempre muy al tanto de lo que se hace en el gobierno de la República. ¿Qué, digamos, además de la cruzada contra el hambre, cuáles son los programas que sí están funcionando y que crees que deben conservarse, y cuáles crees que deban someterse a revisión, secretario? Yo creo que tenemos una idea clara de cuáles son los derechos mínimos y por lo tanto las carencias mínimas que debieran de abatirse. Lo que está atrás de los programas de pobreza es una definición del país que queremos. Entonces queremos un país que tenga cada vez menos rezagos en lo educativo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir 3 cosas fundamentales. Queremos un país en donde los niños tengan derecho a asistir a la escuela y en donde seamos capaces de generar un entorno adecuado para que eso suceda y para que ese derecho a la educación sea un derecho vigente por cuanto a acceso y por cuanto a calidad se refiere. Eso nos involucra a muchos y tenemos que ir trabajando en lograrlo. Queremos además un país que poco a poco vaya reconociendo que hay quienes no tuvieron oportunidad de ir a la escuela, que hoy no están ya de edad escolar,
pero a los que hay que irles brindando también por la vía de política pública y de un entorno habilitante, capacidad de ir superando esa carencia y que le permita acreditarse y presentarse en el mercado laboral como una gente que termina ya su primaria, que termina ya su secundaria y que de esa perspectiva vaya adelantando. ¿Cómo estarías pensando involucrar, por ejemplo, al sector empresarial en el combate a la pobreza? Cuando uno revisa la pobreza, hay dos dimensiones sobre las que uno puede trabajar. El abatimiento de carencias, ahí la política pública, el involucramiento del gobierno es muy importante, también lo es el de la sociedad civil, que tiene programas específicos y que experimenta y que encuentra innovaciones que funcionan. Pero hay otra gran dimensión que tiene que ver con pobreza, que está vinculada con los ingresos necesarios para poder adquirir canastas alimentarias y no alimentarias. Allá hay dos dimensiones en donde el sector privado juega un papel fundamental. Primero, en la creación de empleo y oportunidades que incrementan y fortalecen el ingreso. Allí el gobierno puede y hace, las reformas del presidente Peña Nieto al final lo que pretenden es ampliar el entorno de oportunidades para que se generen esos empleos y por otro lado, y sobre todo de estos bienes que tienen una importancia fundamental en el consumo de las familias de lo que menos tienen, el cambio tecnológico es muy importante. Hoy la posibilidad de tener acceso a internet, a telefonía en otras condiciones de precio de las que se tenían hace apenas algunos años, implica una participación decidida del sector privado que por la vía del cambio tecnológico y del abaratamiento de los costos de los bienes que integran esta canasta, hacen que más mexicanos puedan acceder a esos satisfactores, aún en la misma condición. Mercurio Breña es el único mexicano que ha sido 4 veces secretario de Estado. Lo fue primero de Energía, fue secretario de Hacienda, viene de Relaciones Exteriores, canciller y ahora secretario de Desarrollo Social. Digamos, ¿cuál es la receta mágica o cuál es el fuerte de José Antonio Meade cuando se sienta al frente de una secretaría y dice, tenemos que hacer esto? Primero, ciertamente, empiezo de nuevo agradeciendo la oportunidad. El servicio público, con independencia de la trinchera específica en la que uno se desempeñe, tiene al centro primero una emoción por servir y segundo, un enfoque de ir acercando mejores elementos de desarrollo desde la trinchera que uno esté. Cuando uno está en energía, por ejemplo, al centro del esfuerzo de la Secretaría de Energía está desde eficiencia energética hasta el acceso. En esa oportunidad nos concentramos mucho en que las poblaciones de más de 100 habitantes tuvieran ya acceso a electricidad. En la Secretaría de Hacienda, al tiempo que provee uno de estabilidad económica, que es muy importante, ahí hoy se presenta el programa económico, el presidente lo dice en su informe, no hay ninguna variable que pueda ayudar más a generar un entorno que permita combatir la pobreza que tener un entorno económico estable. Claro. No hay peor enemigo de la pobreza que la inflación. En el tema de la Cancillería, en donde lo que buscaba uno era acercar México al mundo y el mundo a México, también había un espacio de brechas en los mexicanos que se encuentran fuera y que están atendidos por nuestros consulados. Lo que se buscaba de manera permanente era cerrar la brecha entre el ciudadano y el migrante a través de una acción de diplomacia consular agresiva y generar espacios de documentación y protección para que cada vez que un mexicano viera su bandera ondear fuera del país, supiera que ahí se le iba a ayudar, que ahí se le iba a acompañar, que ahí se le iba a atender. ¿Qué hay del crimen organizado y la pobreza, secretario? Claramente, un entorno de violencia no genera condiciones propicias de crecimiento, de inversión, de desarrollo. Se han hecho esfuerzos importantes en esta administración, lo veíamos incluso fuera y cómo se apreciaban de fuera la evolución de esos indicadores. México alcanza un máximo de violencia medida por homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2011 y de entonces para acá la violencia se ha reducido más o menos 27%. Cuando empezábamos al principio, y tú me platicabas de la Secretaría, no ha habido un solo momento en donde la seguridad. Es un tema en el que hay que seguir trabajando. O sea, los programas no se interrumpen si por allá o por acullá hay una célula, un grupo, esos no dejan de trabajar. Si uno revisa la gestión de la Secretaría, a lo mejor hay incidentes aislados, pero no ha habido un reto desde el punto de vista de violencia para que los programas sigan su curso, para que las carencias se sigan abatiendo. Pobreza y discapacidad. Es un tema de inclusión relevante. Nos fijamos ahorita en los grandes rubros con los que se mide hoy la pobreza y en los grandes rubros a los que se tiene derecho: educación, salud, vivienda, seguridad social, servicios a la vivienda, alimentación.
pero hay una serie de segmentos que requieren también de intervenciones puntuales para estar incluidos. Hay que hacer un esfuerzo alrededor de mujeres, hay que hacer una política afirmativa que abra mejores espacios de participación, hay que hacerlos al amparo de adultos mayores, hay que hacerlos al amparo de los jóvenes y hay que hacerlos al amparo de los discapacitados. Entre nosotros es justamente la población de los discapacitados los que enfrentan los retos más relevantes, las carencias más sentidas y los retos más importantes para que las familias puedan superarlos. Secretario, el día del informe, el presidente Enrique Peña Nieto lo mencionaba y te lo quiero preguntar. Él se refería a al peligro, ¿no?, de los gobiernos o la moda populista y demagógica que hay hoy en día pues en tantos países en el mundo. Y seguramente pues traía un destinatario, 1, 2 o 3 destinatarios en su referencia en el discurso del presidente Peña Nieto. La pregunta obligada también, pobreza y populismo. Yo creo que es un tema bien relevante y como tú comentas bien, y yo creo que no tenía destinatario puntual, cuando uno revisa lo que está pasando en el mundo, efectivamente hay una correlación entre políticas que no están sustentadas en la realidad, inestabilidad económica y por lo tanto pobreza. Si uno revisa lo que está pasando en Europa, alrededor por ejemplo de Grecia, en donde lo que vemos es un país que tiene una caída de su Producto Interno Bruto ya acumulada de casi el 25%. El origen de esa situación muy crítica tiene que ver con una política que no descansaba en variables reales, que no descansaba en una administración responsable. Al final del día, generar oportunidades, abatir carencias, es un trabajo que toma tiempo, que implica esfuerzo, que se ha venido haciendo, que hay que reconocérselo a los miles de mexicanos y mexicanas que todos los días hacen un esfuerzo de superación, un esfuerzo de generación de oportunidades, y yo creo que es una llamada a que seamos cuidadosos de preservar algo que es un patrimonio hoy de México y que el mundo le reconoce. Y por último, secretario, con los precios del petróleo como están, pues sí te pasaron a dificultar la chamba, ¿no? Pero con buenos instrumentos, con buena coordinación, con un presidente comprometido con el tema de la inclusión, lo comenta él en su informe, uno de los espacios donde quiere concentrar atención es justamente el de la inclusión. Estamos ciertos en consecuencia de que sumando a los diferentes niveles de gobierno, a la sociedad civil, a los empresarios, una buena coordinación por parte de los diferentes programas que tienen impacto, nos permitirá dentro de este contexto seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Ya te lo preguntaron, pero te lo voy a volver a preguntar. Después, digamos, de todos los cambios que hizo el presidente Peña Nieto en su gabinete, pues ya hay muchos que te ven como posible candidato en el 2018. Lo que deben de verme es como un secretario de Desarrollo Social que está muy agradecido y muy comprometido con su trabajo. Pues vamos a seguir, estas son las primeras semanas que estás al frente, por supuesto que seguiremos y muy de cerca tu trabajo. Muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por el diálogo y la plática. Muchas gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.